Muchos han sido los hombres y mujeres que supieron interpretar la Escritura y los signos de los tiempos para responder al llamado de Dios. Ellos y ellas han dejado una huella profunda en la Iglesia y un claro ejemplo de que vale la pena entregar la vida por los más pequeños de nuestra sociedad, pues en ellos también se encuentra la imagen de Cristo. Entre ellos, en los alrededores del siglo XIX, uno de los periodos más agitados y cruciales de la Iglesia, se encuentra Juan Bautista Scalabrini, un hombre, un sacerdote, un obispo ejemplar que supo actuar ante la necesidad de su pueblo, entregándose por completo solo con un único fin: hacerse todo para todos, para ganar a todos a Dios. Aquel hombre tuvo la intuición de los hechos futuros, que es propia de las mentes superiores y de los corazones grandes, o más bien de aquellos a los que el Señor llama a hacerse instrumentos especiales y oportunos de sus profundos y misteriosos designios. Juan Bautista Scalabrini nació en Fino Mornasco, ciudad de la provincia de Como, en el norte de Italia, el 8 de julio de 1839. Era el tercero de 8 hijos de una familia muy religiosa, de clase media. Su padre, el señor Luis Scalabrini, su mamá, la señora Colomba Trombetta, ama de casa entregada al cuidado de sus hijos, era una mujer profundamente devota y generosa. La caridad hacia los más pobres era una de las características de la educación recibida en casa. Al pasar de los años, gracias al ambiente que el joven Scalabrini vivía en su casa, la vocación al sacerdocio fue tomando un lugar especial en su vida. Es así que al cumplir los 18 años, siendo el primero de los 8 hermanos en salir de casa en 1857, su padre, Luis Scalabrini, escribiría al vicario capitular de Como solicitando que su hijo fuera admitido en el seminario filosófico de San Abundio. Juan recibió la ordenación sacerdotal el 30 de mayo de 1863, cuando aún no había cumplido los 24 años de edad, por lo cual fue necesario pedir la dispensa del Papa por falta de edad. El joven sacerdote soñaba con llevar la palabra de Dios a los lugares más recónditos de la tierra. Por ello, se encaminó hacia el Pontificio Instituto de las Misiones para el Exterior, pidiéndole fuera concedido la gracia de llevar su ministerio sacerdotal a las Indias. Sin embargo, su destino tenía que ser otro, pues aquel proyecto no se concretó cuando su obispo le dijo terminantemente que sus Indias serían su propia Italia. A los pocos meses, su obispo lo nombró profesor y luego rector del seminario de Como, donde permaneció hasta 1870. Durante el verano de 1867, se ofreció como voluntario para atender a las víctimas del cólera, que le valió una medalla al valor civil por parte del gobierno. El 12 de mayo de 1870, Scalabrini es nombrado párroco de San Bartolomé, por lo que deja su cargo en el seminario y se traslada a lo que será su nueva misión, la atención de una de las parroquias principales de la ciudad, envuelta en constantes problemas por la presencia del proletariado industrial y la controvertida industria textil de esos tiempos. Allí se dedicó a poner en marcha inmediatamente un programa de renovación parroquial, el cual incluía los siguientes aspectos: revivir la liturgia en todas sus devociones, especialmente a la Eucaristía y a la Virgen, organizar la enseñanza de la catequesis desde los más pequeños. Para ello, Scalabrini escribió el Piccolo Catequismo, en el cual vio reflejada la enseñanza de su madre en los primeros años de su vida.
y principalmente se ocupó de la situación de los problemas de la incipiente clase obrera de la industria de la seda. También en esta época dictó un ciclo de conferencias sobre el Concilio Vaticano I en la Cátedra de Como, donde quedó de manifiesto su celo pastoral y su adhesión a la sede apostólica. Dicha conferencia fue luego escrita en un libro que llamó la atención del Papa Pío IX. Contando con apenas 36 años de edad, el 13 de diciembre de 1875, Scalabrini recibe un comunicado de Roma en el que le anuncian su nueva designación como obispo de la importante diócesis de Piacenza. Fue consagrado obispo de Piacenza el 30 de enero de 1876 e inmediatamente después ingresó a la diócesis poniéndose al servicio de su rebaño. Un obispo se arrodilla ante el mundo para implorar como una gracia el permiso a hacerle el bien. Este es el espíritu, el carácter, la única ambición del obispo. Scalabrini visitó 5 veces las 365 parroquias de la diócesis, a la mitad de las cuales solo se podía llegar a caballo o a pie. Reorganizó los seminarios y reformó los estudios eclesiásticos. Fue incansable en la administración de los sacramentos y en la predicación. Impulsó al pueblo a profesar un amor activo a la Iglesia, al Papa, y fomentando la verdad, la unidad y la caridad. Practicó de forma heroica la caridad asistiendo a los enfermos del cólera, visitando a los enfermos y a los encarcelados, socorriendo a los pobres y a las familias en desgracia y siendo generoso en el perdón. Salvó de la hambre a miles de campesinos y obreros, despojándose de todo. Convirtió el Palacio Episcopal en un centro de caridad, donde se repartían cada día hasta 3,000 raciones de comida y ropa para los más pobres de la ciudad. Para hacer frente a esta necesidad, vendió su ropa, sus caballos, así como el cáliz y la cruz pectoral que le regaló el Papa Pío IX. Estoy siempre más convencido que hay que hacer el bien, por el solo amor de Dios, sin buscar la aprobación de los hombres, ni preocuparse de su desaprobación. Pío IX lo definió apóstol del catecismo, porque hizo lo posible para que lo enseñaran en todas las parroquias bajo forma de escuela. Ideó y presidió el primer Congreso Catequístico Nacional de 1889 y fundó el primer periódico catequístico italiano. Durante sus visitas pastorales, Scalabrini se percató de la falta de fieles en las comunidades, padres, hijos, hermanos, familias enteras que, víctimas de la pobreza y la miseria en la que se encontraban sumidos, encuentran una esperanza en lo que para estos años se ha convertido en un sueño: viajar al Nuevo Mundo en busca de una vida mejor. Fue meses más tarde cuando Scalabrini quedó impactado ante una escena peculiar en una estación de ferrocarril de Milán. Hace varios años en Milán, fui espectador de una escena que dejó mi alma una impresión de profunda tristeza. De paso por la estación, vi la amplia sala. Eran viejos encorvados por la edad y los esfuerzos, hombres en la flor de la virilidad, mujeres que traían consigo o llevaban en los brazos sus niños, jovencitos y jovencitas, todos hermanados por un solo pensamiento, todos dirigidos hacia una meta común. Eran emigrantes. Frente a un estado de cosas tan lamentables, yo me hice con frecuencia esta pregunta: ¿cómo poder remediarlo? Entonces lo confieso, la llama de la vergüenza cubre mi cara,
me siento humillado en mi calidad de sacerdote y de italiano. Iluminado por la fuerza del Espíritu Santo, Scalabrini decide fundar una sociedad de sacerdotes que vivan para los millones de italianos que estaban en otros países, a menudo en condiciones de semiesclavitud, y corrían el peligro de abandonar su fe o la práctica religiosa. Con este fin, el 28 de noviembre de 1887, fundó en Piacenza la Congregación de los Misioneros bajo el patrocinio de San Carlos Borromeo, para proporcionar asistencia religiosa, moral, social y legal a los migrantes. El 18 de julio de 1901, como enviado del Papa León XIII a América, Scalabrini aprovechó para visitar a sus misioneros en el otro lado del océano, en el continente de la esperanza. Más tarde, visitará también Brasil y Argentina en 1904. Luego de despedirse de sus misioneros sabiendo que no volvería a verlos, regresó a Italia. Llevaba en su corazón el grato recuerdo de aquellos lugares donde el trabajo era mucho y los trabajadores pocos. A los pocos días de su retorno, Scalabrini cayó en cama, víctima de una grave enfermedad, lo que lo llevó en poco tiempo a retornar a la casa del Padre en medio de sus misioneros y de todo el pueblo de Piacenza. Falleció el 1 de junio de 1905, fiesta de la Ascensión del Señor. Sus últimas palabras fueron: «Señor, estoy listo, vamos». Después de su muerte, muchos obispos, papas y personalidades de la Iglesia otorgaron a Scalabrini algunos títulos que hasta el día de hoy se tienen como cartas de presentación del obispo que supo escuchar a su pueblo. Pío IX lo proclamó apóstol del catecismo. Pío XI, obispo misionero y príncipe de la caridad. Benedicto XV lo definió como un obispo que supo amar a su pueblo, y finalmente Pío XII lo proclamó padre de los migrantes. Fue hasta el 16 de marzo de 1997 cuando la Congregación Pontificia para las Causas de los Santos reconoció la heroicidad de sus virtudes, proclamándolo venerable. Y el domingo 9 de noviembre de 1997, el Papa Juan Pablo II proclamó solemnemente beato al obispo y fundador frente a miles de personas en la plaza de San Pedro. Actualmente, los restos del beato Juan Bautista Scalabrini descansan en una urna en la Catedral de Piacenza, pero su espíritu sigue vivo en medio de tantos y tantas misioneras en el mundo, frutos de su inmenso amor por la Iglesia y por Cristo, visto en el más pobre, en el más vulnerable, en el migrante. Emigran las semillas sobre las alas de los vientos. Emigran las plantas de continente a continente, llevadas por las corrientes de las aguas. Emigran los pájaros y los animales, y más que todo, emigra el hombre. La emigración en su origen es una desgracia que hay que evitar por todos los medios, pero es inevitable. No es un placer, sino una necesidad ineludible. Entonces, es un derecho.